muchas gracias por la invitación. No tengo ninguna duda que en unos años le vamos a ganar a los chilenos, como dijo Laura. Esperemos ganándole a los peruanos hoy a la noche. Sería un primer buen paso. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar sobre las enormes oportunidades que se presentan para la industria de la construcción. No vale detenerse mucho en el diagnóstico de lo que pasó hasta ahora, pero lo cierto es que por muchos años Argentina tuvo una macroeconomía volátil, un clima poco propicio para el desarrollo de cualquier industria con mirada de largo plazo, como entre otras es precisamente la de la construcción. En el caso de Argentina, se le sumó la particularidad de un sistema financiero que no protegió al ahorrista y por ende imposibilitó el crecimiento del crédito. Sin crédito, esta industria no puede desarrollarse, con lo cual se fue transformando en una industria dual. Por un lado, se desarrolló un segmento de nicho, construyendo para ahorristas ricos que veían en el sector inmobiliario uno de los pocos refugios frente a la inestabilidad macroeconómica, mientras que por otra parte la inmensa mayoría de la población debía resignarse a alquilar o habitar viviendas con deficiencias habitacionales o a la autoconstrucción. Se desarrolló una economía donde convivían enormes torres de lujo en Puerto Madero que impresionan a los turistas que nos visitan, con amplios segmentos de marginalidad urbana. Se estimaba, según el censo de 2010, que había aproximadamente 2 millones de familias sufriendo algún tipo de problema habitacional, de las cuales 1.300.000 eran familias que necesitan una nueva vivienda. Si bien este fenómeno es nacional, las regiones que registran mayor déficit habitacional son el NOA y el NEA, con más del 10% de familias en estas condiciones. Un derrotero igualmente penoso siguió la obra pública. En un país que se iba rezagando en ingreso relativo, la obra pública se convirtió en un coto de caza. La corrupción se hizo generalizada. A su vez se la desvió de encarar las obras más necesarias para la población a las obras más necesarias para diferentes intereses corporativos. La corrupción hizo a los empresarios rehenes de los políticos y a los políticos rehenes de los empresarios. Las obras públicas no solo se terminaban a tiempo, sino que ni siquiera comenzaban a tiempo. Las redeterminaciones de precios, de esto hablaba Laura, hicieron de la transparencia una utopía. La sociedad empezó a recibir cada vez menos obras y las que se recibían eran cada vez peores en diseño, ejecución y rentabilidad. Quizás el ejemplo más extremo fue durante la gestión anterior. El gobierno gastaba la misma cantidad de dinero para obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde vive menos del 1% de la población, que en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 39% de la población. Aún asignando una fuerte ponderación a la federalización de la inversión, resulta inverosímil que esos recursos hayan estado orientados a su mejor uso posible. Por algún motivo, la sociedad, sus ONG y su prensa también habían perdido la capacidad de reaccionar. Vale la comparación en efectividad con una obra que conocen bien, el Metrobús de La Matanza, que permitirá que 220.000 personas ahorren 40 minutos por día. Y solo tenemos, ustedes saben que los proyectos de transporte, su rentabilidad se mide primordialmente por el ahorro del tiempo de aquellos que usan esa infraestructura. Por supuesto que hay beneficios adicionales de contaminación, de seguridad, etc. Si solo tenemos en cuenta los días laborables, esto significa un ahorro de más de 2.900 millones de horas por mes para los usuarios. A un valor promedio de 77 pesos por hora, que es el valor promedio de ingresos en la encuesta permanente de hogares, los ahorros anuales de este Metrobús sumarían en valor económico al menos 2.700 millones de pesos. Para una obra que costó 1.700 millones, implica que se repaga en tan solo 230 días de uso. Asumiendo un horizonte de 10 años, la TIR del proyecto sería del 160% anual. Es indudable el potencial que posee la inversión pública cuando se enfatiza el criterio económico en la selección de las obras. Es hora de cambiar eso también. Y si miramos el puente de la Noria, los números son bastante parecidos, porque ahí en vez de ser 220.000 son 160.000 personas que ahorran 40 horas por día y la obra en vez de salir 1.700 salió 1.300.
con lo cual la rentabilidad también debe dar un valor bien por encima del 100% anual. Igual no voy a hablar mucho más de obra pública porque va a estar Juan José y va a estar Guillo más tarde. Cambiar las perspectivas para la industria, para la construcción, significa, por un lado, generar un esquema macroeconómico estable que evite las drásticas redistribuciones de riqueza que tantas veces vivió Argentina. Significa hacer crecer al sector financiero defendiendo el ahorro de los argentinos y significa atraer la honestidad al Estado y al empresariado. El desafío es ciertamente grande y perentorio. Hace ya casi 2 años que empezamos esta agenda y sus efectos se están viendo. Con los primeros resultados se abren cada vez nuevas y mejores oportunidades. A medida que más se demuestre que una organización sana, honesta y constructiva genera mejores resultados y además rápidamente, se potencia el entusiasmo en profundizar ese camino. De esas oportunidades es de lo que quiero hablar hoy. Como ustedes saben, el Banco Central se ha concentrado en la lucha contra la inflación. En los últimos 14 meses, la tasa promedio de inflación ha sido del 1,6% mensual, que anualizado implica un ritmo del 21%, la tasa más baja en 7 años. Durante los últimos 4 meses, la tasa promedio ha sido del 1,4%, que anualizado representa una inflación del 18,2%. Pero lo más importante es que nos encontramos ante un proceso de desaceleración que seguirá hacia adelante. Más allá de las subas y bajas que puedan aparecer en este camino, todas las mediciones de expectativas y pronósticos que se relevan coinciden en eso. Las expectativas de mercado relevadas por el Banco Central indican que se espera una inflación para los próximos 12 meses del 16,9%, del 15,8% para el 2018 y del 11% para 2019. Estos números se encuentran por encima de nuestras metas para esos años, del 10% más menos 2 para 2018 y del 5 más menos 1,5 para el año 2019. Así que tenemos todavía una brecha de credibilidad que necesitamos cerrar en los meses por venir. Simultáneamente, construir este sendero de desinflación con tipo de cambio flotante asegura que la recuperación se mantendrá mucho más protegida. El tipo de cambio flotante resguarda de las perturbaciones que la economía recibe del exterior. Por ejemplo, si hay problemas en Brasil que hacen depreciar su tipo de cambio, el peso en un tipo de cambio flotante acompañará naturalmente, protegiendo así el nivel de actividad doméstico. El tipo de cambio flotante tiene 2 beneficios adicionales. Mantiene a la economía en un sendero de crecimiento consistente con el equilibrio de sus cuentas externas. Si por algún motivo se abre un desequilibrio en las cuentas externas, el tipo de cambio inmediatamente lo va a corregir. Y además, al subir y bajar permanentemente, con el tiempo logrará la desdolarización de la economía argentina. Estos efectos positivos ya se están viendo. Para julio de este año la economía mostró un crecimiento del 4,9% interanual y la mejor noticia es que hay una perspectiva generalizada de que este será un proceso de crecimiento verdaderamente sostenido. Los relevamientos de expectativas que mencionaba antes, por ejemplo, esperan tasas de crecimiento del 3% para 2018 y 3,2% para el 2019. De confirmarse estos pronósticos, la economía habría salido de esa maldición que llamamos el cepo cambiario, que como en el cuento de la Bella Durmiente había subsumido a la economía desde el año 2001 en un sueño del que recién logró despertar el año pasado. En síntesis, el panorama macroeconómico luce crecientemente estable. Estoy seguro que en unos años miraremos para atrás y trataremos de entender por qué tardamos tanto tiempo en ordenar nuestra macroeconomía. Pero el camino está trazado y mantendremos la consistencia para transitarlo hasta el final. Hoy quiero concentrarme en los aspectos más específicos que tienen que ver con el sector de la construcción y, creo que es por eso que me invitaron, su relación con el desarrollo del crédito, en particular el hipotecario. Una industria no puede crecer, por un lado, si tiene una restricción de demanda, por otro lado, si tiene una restricción en su oferta. Por ello quiero dividir la presentación en 2 partes. La primera tiene que ver con analizar la demanda de vivienda y analizar si esto es hoy una restricción para el crecimiento del sector. La segunda tiene que ver con la oferta. Anticipo mis conclusiones, digo por si alguien se duerme en el medio. La demanda fue históricamente la restricción para el crecimiento de la industria, pero pareciera que hoy ha dejado de ser un problema. Ahora, si la demanda dejó de ser el factor restrictivo, esto nos obliga entonces a pensar mucho más en la oferta, donde compartiré con ustedes algunas alternativas nuevas de negocios que pienso para la construcción. Acá les voy a tener que pedir disculpas, no soy un experto en estos temas,
De hecho, mi experiencia con la construcción se remite a un verano en la que me pasé picando ladrillos para hacer escombros para un contrapiso que estábamos haciendo en la casa de mis padres. Ok, pero quizás sirva la mirada de alguien que viene de afuera de la industria. La actividad de la construcción en Argentina ronda el 5,5% de su Producto Interno Bruto, por debajo de países comparables como Colombia, donde es el 8,5%, Turquía es 8,7%, Uruguay 9%. Sin embargo, la diferencia con estos países no es tanto el potencial o la capacidad del sector para desarrollarse, sino la manera en la que la actividad se financia. La población adulta con préstamos hipotecarios en Argentina alcanza a duras penas a rozar el 0,5%, que es una 40ª parte de lo que es en Chile y una 100ª parte de lo que es en los países desarrollados de Europa. Claro, un crédito hipotecario a una tasa del 25%, que era lo que se podía conseguir durante los últimos años, implica pagar un cuarto de la casa en el primer año. Como solo sueldos altísimos podían sostener una cuota que al cabo de un año cancelara un cuarto del valor de una casa, el crédito hipotecario se había convertido en un lujo al que solo los más ricos podían acceder. Más aún, los bancos públicos en general tendían a subsidiar este tipo de créditos, lo mismo que hizo el Procrear en sus orígenes, no sé si se acuerdan, que inicialmente financiaba a los que tenían un terreno, con lo cual los recursos públicos de alguna manera se gastaban en importantes subsidios a los segmentos más ricos de la sociedad. Aquellos, por otra parte, que no tenían acceso a esos créditos y privilegios, quedaban relegados a alquilar o vivir en situaciones de déficit habitacional. Conscientes de este rezago del crédito hipotecario, en abril del año pasado lanzamos las UVA como mecanismo alternativo. No se trata de ningún instrumento novedoso, es el modelo de la UEF chilena. Era un modelo también conocido acá. Recuerdo hace unos años Guillermo Laura y Ergasto Riva habían escrito un libro defendiendo la idea, y también recuerdo a la gente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Recuerdo una reunión que vinieron muchos, recuerdo a Fernando Esquerro porque es tío de una de mis asistentes en el Banco Ciudad, que vinieron y nos presentaron la idea, ¿no? Y yo recuerdo que enseguida comprendimos su potencial. Un crédito hipotecario tradicional es como una carrera de vallas, excepto que con una cuota inicial correspondiendo a una tasa, digamos, del 25% que mencionaba antes, la valla inicial es tan alta que nadie se animaba o nadie podía correr esa carrera. Es cierto que las vallas subsiguientes por efecto de la inflación eran cada vez más accesibles, pero ¿qué sentido tendría tener la parte final de la carrera allanada si nadie podía siquiera participar? El crédito a la UEF chilena permite emparejar la altura de todas las vallas, la primera cae en altura permitiendo el acceso a más gente y el negocio funciona porque no se licúan las vallas subsiguientes. En realidad la herramienta estaba legalmente disponible. Ricardo, un poco hiciste una alusión a esto. Desde el año 2002, el decreto 905-2002, ratificado luego por ley 25.827, permitía al sector financiero el otorgamiento de depósitos y créditos ajustados por el índice SER, es decir, por la inflación local. El problema era que la manipulación del INDEC, que hacía impracticable referenciar a ese indicador. Fue entonces por allá por el año 2013 que hicimos un experimento en el Banco Ciudad. Recuerdo que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta le asignaron 40 millones de pesos al Instituto de la Vivienda, que contrató al Banco Ciudad para dar unos créditos que estaban indexados al índice de precios de la ciudad de Buenos Aires. Los llamamos Mi Casa BA. El resultado fue que los 40 millones los colocamos en una semana y en los años subsiguientes no experimentaron ningún problema. Esa experiencia sería el origen del boom de créditos que estamos viendo hoy en día, y fue esa prueba piloto, sumado a la normalización del INDEC, lo que nos permitió reflotar la idea, o nos convenció de reflotar la idea el año pasado. Ilustremos con algunos ejemplos numéricos concretos la justificación de aquel optimismo y esta realidad exitosa que son hoy los créditos UVA. En un préstamo en UVA a 30 años, como el que ofrece el Banco Nación, lo tomo como ejemplo, con una tasa anual del 3,5 y una amortización por año del 3,3 en un plazo de 30 años, la cuota no se ubica muy lejos de lo que sale a alquilar. El préstamo por 1 millón de pesos a 30 años es de aproximadamente 5.400 pesos. Alternativamente, el mismo monto y plazo en las líneas de créditos tradicionales, tomando ya una tasa no del 25 sino del 20, llevan la cuota mensual al 16.700 y el ingreso requerido a 66.800 pesos. Esto demuestra cómo la UVA permite derribar las restricciones al crédito de amplios sectores de la sociedad, ampliando el acceso a la vivienda.
Desde su lanzamiento hacia abril de 2016, los créditos hipotecarios ajustables por UVA han registrado un desempeño positivo muy importante, sumando más de 27.000 millones y representando en los últimos meses un 89% del total de créditos hipotecarios a tasa variable otorgados a las familias. Les cuento lo siguiente, antes de venir me fijé en nuestro informe diario de créditos. Durante los últimos 4 días, por tomar la última semana, se están dando créditos al ritmo de 550 millones de pesos por día. Lo cual, si se mantiene ese ritmo, que por supuesto, como ustedes saben, viene creciendo exponencialmente, estaríamos en este momento, si se mantiene ese ritmo, en una asignación de aproximadamente 11.000 millones de créditos mensuales. La tasa de interés que se paga por ellos es aproximadamente en el promedio de todas las ofertas del 5,25, que es mayor al del caso, a lo que se paga en Chile, que es 3,19, pero menor de lo que se paga en Uruguay, que es 6,87, y claramente menor al valor que se pagaba en el otro momento que hubo crédito hipotecario, que fue durante la convertibilidad, donde el costo real era del 10,3%. Es decir, que en unos pocos meses Argentina pasó a tener el crédito hipotecario más accesible de su historia y también en comparación con otros países. Solo en septiembre se otorgaron créditos por este tipo de más de 7.300 millones y cada día más entidades financieras se suman al negocio ofreciendo una variedad cada vez más grande de productos. Claro que esto a veces combina, por ejemplo, ahora uno tiene un banco que es el ICBC que te ofrece 0 de tasa de interés durante 2 años si uno mueve la cuenta sueldo a ese banco. Y eso es posible porque otra normativa que nosotros hicimos fue que el empleado pueda elegir en qué banco cobrar su cuenta sueldo. Entonces, darle más competencia, de alguna manera, se ve y se percibe en este momento en esta diversidad de oferta que va creciendo. Y déjenme decirles otra cosa, una encuesta que estaba viendo hoy a la mañana. El 22% de las familias argentinas están pensando para este año en la posibilidad de comprar una casa. 22% de las familias argentinas, 1 de cada 4 familias, tiene presente como una posibilidad real y como un plan real de expectativa para este año la posibilidad de adquirir una casa. Es por esta accesibilidad al crédito, producto de la revolución de las UVA, que decía al principio que no considero que hoy sea la demanda la que sea una limitante del crecimiento del sector. Hoy tenemos más de 1 millón de familias con agudas necesidades habitacionales y con la posibilidad de obtener un crédito para comprarse su vivienda. Está claro que ahora la discusión pasa por la oferta, así que paso al tema de la oferta. Pasemos a este tema. Dije en otra ocasión que lo que requiere el nuevo contexto es pensar en una oferta que llegue de manera más amplia a todo el conjunto de la población. Se acabó el país que solo construía para los ricos, por suerte. Cuando ustedes terminen de convencerse que el negocio de los próximos años es eliminar el déficit habitacional del país, habremos comenzado a avanzar de una manera importante en resolver uno de los problemas más estructurales de la Argentina. Depende de ustedes, son ustedes los que se tienen que convencer. Vale aclarar que en el nuevo contexto la construcción de viviendas será primordialmente un negocio privado que no va a necesitar del Estado para crecer, excepto para la provisión de los bienes públicos de infraestructura y derechos de propiedad que complementan cualquier emprendimiento inmobiliario. En ese mundo lo que más valdrá será la creatividad que cada uno de ustedes ponga para reducir el costo de la vivienda, ofreciendo alternativas más económicas que las que existen hoy. Las oportunidades de negocio y la organización empresarial que será necesaria para explotar esta demanda por 40 años abandonadas dará lugar a formas novedosas para la construcción. Veamos algunos ejemplos. Voy a hablar de 5 modelos o 5 patrones. El primero es densificación. Una característica que llama la atención de los urbanistas que visitan a Buenos Aires es su bajo nivel de densidad. A pocas cuadras del Obelisco podemos encontrar una vivienda unifamiliar. Si piensan en París, por dar un ejemplo, pueden recorrer manzanas y manzanas enteras sin encontrar algo así. La diferencia está en la densificación y con ella, con la densificación, se optimiza el uso de la infraestructura de la ciudad, del transporte y se eficientiza mucho el uso y el manejo propio de la urbe. Es así como esta temática, quizás más idiosincrática de la Cava, implicará la necesidad de avanzar en una densificación de la trama urbana. Esta densificación podrá extenderse a todos los rincones de la ciudad. Incluso podría pensarse en que hay zonas hoy consideradas marginales que pueden reconvertirse en importantes desarrollos urbanos,
donde sus actuales moradores obtengan una participación en el proyecto final. Ejemplo, hoy se está generando un polo de oficinas en la intersección de Panamericana y General Paz, pero no hay ningún polo de oficinas en un lugar que es muchísimo mejor, muchísimo más interesante, que es la intersección de la General Paz y la autopista Riccieri. Digo, por una economía que se abre teniendo Ezeiza ahí a pocos minutos. Modelo 2, el modelo Medellín. Jorge Fajardo, el famoso intendente de Medellín, tenía un lema que se convirtió en su marca registrada: para los más pobres, lo más bello. Por ello me imagino para nuestro país el desarrollo de soluciones urbanísticas de carácter extensivas, del tipo abiertas y cerradas, pero con el sello de una alta calidad urbanística. En otras palabras, un desarrollo inteligente que genere una alta calidad del espacio físico, aun si la casa que la ocupe no cueste más de $30.000. Este tipo de negocios es factible en zonas suburbanas, sobre todo del interior del país, donde la incidencia del terreno es menor. Modelo 3, mi primer departamento. Al ampliar el acceso al crédito, el mercado va a desplegar una mayor diversidad en su demanda. En particular, un segmento que va a entrar al mercado es el de los departamentos pequeños, para jóvenes solteros o matrimonios en sus primeros años. Imagino aquí edificios con este tipo de departamentos en toda la traza de la estructura de transporte en la zona metropolitana. Por ejemplo, en toda la traza del Metrobús de La Matanza, o cerca de las estaciones de tren. Por ejemplo, la estación de tren de Ciudadela está a 25 minutos del centro de la ciudad, o la de Berazategui está a 40 minutos de Constitución. Departamentos pequeños desplegándose por todo el conurbano y en sintonía con las mejoras de las cuales va a hablar Guillo después en el transporte público. De esta manera se reduce la incidencia del terreno, abaratando los costos y generando una complementariedad con el transporte público, sobre todo con la red de trenes y subterráneos, que eficientizará significativamente el funcionamiento de la ciudad. Modelo 4, Telago de nuevo. Este lo llamo Telago de nuevo. Un problema significativo es el mejoramiento de viviendas existentes. Acá hablamos de familias que ya tienen su terreno y por ende son directamente clientes potenciales de un crédito hipotecario. Claro, al ser dueño del terreno y no tener que comprar el terreno, el valor del crédito que tienen que sacar es mucho menor que el de la propiedad con la vivienda y el terreno. Entonces es mucho más accesible el crédito hipotecario para ellos. Solo tienen que financiar la construcción. Acá el negocio es de una empresa que le ofrece derribar su casa y construirle en semanas una nueva vivienda de mejor calidad. Es fácil imaginar la demanda realmente ilimitada para este modelo de negocios, que por otra parte requerirá la construcción de una logística de precisión, ya que me lo imagino como una sucesión de equipos que van rotando de una casa a otra como una línea de producción. Excepto que, a diferencia de una línea de montaje en la que el producto llega al equipo, acá el equipo va a ir al producto. Primero el equipo de demolición, segundo el equipo de cimientos y así sucesivamente. Será aquí el negocio de la velocidad. Triunfará el que logre diseñar una técnica que logre terminar la casa en el menor tiempo posible, técnicas que seguramente requerirán el uso de materiales nuevos. En este modelo la gente va a sacar turno. Bueno, en fin. Modelo 5, la casa móvil. La casa móvil. Uno de los negocios más novedosos será el de las casas portables. Esto es casas semi-industriales con una estructura pasible de ser transportada de un lugar a otro. El otro día me visitó un reconocido arquitecto local que produce este tipo de soluciones, pero con el foco en los segmentos ABC1 y oficinas. Es decir, que el concepto ya existe, aunque como todo en este mercado hay que rediseñarlo para el segmento que pueda demandarlo de manera masiva. Repasemos algunas peculiaridades de este tipo de construcción. Por un lado, se financiará con préstamos prendarios, no hipotecarios, abaratando costos y simplificando los trámites, pero sobre todo se destaca porque puede ser comprado por quien no tiene su terreno escriturado, permitiéndole acceder a una vivienda aún antes de que pueda comprar su terreno. Fíjense que esto a su vez le da libertad para moverse si es que decide mudarse a otro lugar o si adquiere un terreno en otro lugar. Los clientes aquí serán propietarios sin propiedad, libres para luego moverse, no teniendo que precarizar su vivienda porque su propiedad sea precaria. A su vez, si como se espera el interior de nuestro país sigue teniendo un diferencial de crecimiento, esto facilitará muchísimo el reflujo inmigratorio hacia esas zonas sin que la familia pierda calidad de vida.
Termino con algunas reflexiones que acá me piden que termine sobre impacto. El resultado de este país, que ustedes se imaginan, ¿qué decía el video? Ustedes crean futuro. O sea, este país del futuro que ustedes están creyendo, imaginando, será que en 20 años no habrá asentamientos precarios ni déficit habitacional. La calidad urbanística habrá alcanzado los niveles de países más desarrollados. Y todo esto ocurrirá sin dinero del contribuyente. Es cierto que para algunos de los modelos que comenté antes, para que se puedan desarrollar, se necesita una agilización de las situaciones dominiales y un código urbano acorde a las necesidades. Este seguirá siendo un punto de contacto entre la oferta privada y los reguladores. Pero un país de propietarios será un país de ciudadanos orgullosos, responsables y trabajadores. Y acá quiero hacer un pequeño rulo con el título de la conferencia. Y para ello voy a usar un estudio que hicieron dos economistas, Sebastián Galiani, que es el secretario de Política Económica, y Ernesto Jagroski, que es el rector de la Universidad de Itela. El estudio que les voy a comentar fue un estudio muy discutido internacionalmente, llegó a ser nota de tapa del Wall Street Journal. ¿Ellos qué hicieron? En un estudio sobre un grupo de familias asentadas en una zona de terreno baldío en Quilmes, llegaron a una interesante conclusión. Tenían en un asentamiento en San Francisco Solano familias que tenían título de propiedad y familias que no tenían título de propiedad. Entonces compararon a los que tenían el título de su propiedad con familias que no lo habían obtenido. Y encontraron que las familias a las que se les había adjudicado el título de propiedad habían aumentado sustancialmente la inversión en su vivienda. Tenían una vivienda, pero que había cambiado totalmente la dinámica de su familia. Las familias que tenían vivienda tenían hijos que tenían más años de escolaridad. Comparado con las familias que no tenían el título, no tenían vivienda, en esas familias los hijos estudiaban menos. Con lo cual el título de la conferencia es crear educación. Entonces lo que estos investigadores encontraron es que cuando ustedes crean una vivienda, crean educación. Encontraron que las familias a las que se les adjudicó el título habían aumentado sustancialmente la inversión en su vivienda y habían mejorado la educación de sus hijos. Los autores sugieren así que la adjudicación de títulos de propiedad de la tierra puede ser una herramienta poderosa para la reducción de la pobreza, porque la propiedad de la vivienda es una herramienta que excede a lo habitacional, cambiando toda la dinámica familiar y sus incentivos de largo plazo. Ustedes crean futuro, crean educación, crean ciudadanía. Pero todo esto será posible solo si ustedes recogen el guante del desafío. No apelamos a su vocación patriótica, sino a su vocación de negocios. Al desarrollo de una industria de la construcción que no mire necesariamente al sector público, sino que se dedique a trabajar honesta y competitivamente para alimentar una demanda inagotable y con necesidades imperiosas. El resultado será que también seremos un país con mucho más empleo en la construcción. Así que ahora vamos a ver el número que pidió Laura. Si consideramos, por ejemplo, el déficit habitacional como una demanda potencial del sector y hacemos algunos supuestos sobre los encadenamientos de la construcción, es decir, tenemos 1.350.000 casas para construir. Asumamos que las construimos en 10 años, 135.000 casas por año. Tenemos herramientas como la matriz insumo-producto que nos dicen cuánto empleo se necesita para construir 135.000. Bueno, ahora les digo cuál es el número. Entonces, tomando los encadenamientos, el gasto para cubrir en 10 años la demanda de esas familias implicará un impacto del 1,5% del PIB en cada uno de esos años. En términos de empleo, se traducirían aproximadamente 330.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción. Esto es, en puestos de trabajo en el sector viviendas de la construcción. No estoy diciendo lo que va a ayudar o estimular Juan José o Dietrich o otros elementos de infraestructura. Esto es simplemente vivienda, 330.000 nuevos puestos de trabajo. Y ahí tienen una tablita que les puse para aquellos que tienen, que básicamente lo distingue por zona geográfica del país. Bueno, como ven, la agenda que se le presenta al sector es novedosa, desafiante y de vital importancia para el desarrollo del país. Estoy seguro de que lograrán llevarla adelante exitosamente. Muchas gracias.